El Palacio Municipal y vamos a hacer un pequeño itinerario por sus jardines. Para ello tenemos aquí a su capataz de los jardineros, Diego Gallego Cruz. Nos va a enseñar las principales especies que se encuentran en este jardín. Bien, aquí delante de nosotros tenemos una variedad de ficus que se llama el ficus elástica decora, llamado también árbol del causo, porque antiguamente era explotado como producción de causo, aunque ya en la actualidad no se utiliza porque hay otros árboles, otro tipo de árbol que produce más que el ficus, ¿no? Entre los ficus, entre las clases de ficus que tenemos, este es el más conocido y el que se suele cultivar más por esta zona. Aunque tenemos otras clases de ficus como el benjamina o el retusa, etcétera. Tenemos varias clases de ficus por aquí, pero este es el más conocido. Se puede sembrar de collo en el mes de marzo sin problema ninguno que agarra. Para el que quiera sembrar algunos collitos y tenerlo en su casa y eso, pues una planta muy decorativa y vive muy bien tanto dentro como fuera de la casa. Bueno, ahora tenemos debajo del ficus, tenemos una variedad de árbol que es muy desconocida aquí en Sanlúcar, pero que forma parte de la flora indudablemente de aquí de nuestro entorno, ¿no? La planta del árbol que estamos viendo ahora mismo es un Pittosporum undulatum. Se diferencia muy poco la hoja del laurel, por eso hay que mirarlo con mucha atención, pero se diferencia en las ondulaciones que tiene las hojas, en la forma de la semilla, que son totalmente diferentes, y en que son unas florecitas blancas, aunque son muy difíciles de distinguir, ¿no? Pero es un árbol que merece la pena que se conozca por por su forma, que es muy bonito, y además porque es antiquísimo. Entonces es una forma de representar nuestra flora aquí en Sanlúcar y demostrar de que hay muchas especies que aunque no son conocidas por la popularidad, pero que aquí están, ¿no? Y existen. Bien, ahora tenemos aquí a continuación unos ejemplares de Cuprecus pyramidalis. El Cuprecus pyramidalis, más conocido como ciprés, son coníferas, ¿eh? Son familia de las coníferas y además son muy extendidas muy conocidas para cómo extendernos en ellas. Y tan solo decir que los mitos de que tiene el ciprés de que presenta a los cementerios, a los muertos, para arriba y abajo, son un patraña de los antiguos. Es un árbol muy bonito, muy decorativo. Y en sitios con céspedes y demás, pues resulta muy bonito. Bueno, y ahora tenemos aquí un ejemplar de falsa pimienta. Es un árbol muy conocido, muy bonito, muy decorativo para parques y jardines y para saler. Son de hoja persistente, es decir, que no se le cae la hoja. Y además cuando están en flores son bellísimos, ¿no? Entonces yo recomiendo su uso para saler, cazas particulares, y eso viene muy bien. Bueno, ya para terminar tenemos aquí un árbol muy histórico que hizo historia en San Lucas. Es el árbol que había antiguamente ahí en el castillo, que mucha gente recordarán, por lo menos todos los que tienen de 30 años para arriba, ¿no? Este es el árbol que trajo Colón de América y que se empezó a cultivar en España, y precisamente de San Lucas fue uno de los primeros lugares en los que se hizo. Eh, este árbol es un ombú o Phytolacca dioica, que también se le llama, y, y precisamente por la forma que tiene la hoja y la sombra que da, se le llama también bella sombra.
Es un árbol de hoja persistente, aunque sus ramas no son madera pura, sino son como madera prensada, y al cortarse forman como canutillos, ¿no? Entonces es un árbol muy curioso. Y tanto por formar parte de la historia de San Lucas, es interesante que se conozca y que se empiece a cultivar más por esta zona, ¿no? La araucaria, que hace años era una de las especies más significativas del palacio, se ha visto reducida a un par de ejemplares. Debajo de ella, un antiguo vivero invernadero mantiene aún el uso para el que ha sido construido. Cerca de él, la lavándula dentata o cantueso dentado alza sus pequeñas ramas en busca de la luz. El amor de hortelano es una planta muy preciada por los agricultores y campesinos. El ricino, de origen tropical, posee semillas venenosas. De ellas se saca el famoso aceite de ricino, utilizado, además de en medicina natural, en la industria para hacer jabón, curtir cuero, hacer cera, barniz y betún para el calzado. El acanto es quizás la planta más abundante en el jardín. Crece en cualquier sitio, con tal de que le dé el sol. Diminuta y casi encerrada entre sus hojas, podemos ver al frailecillo, Arisarum vulgare. Aquí en el jardín ocupa los lugares más sombríos y ocultos. El drago es una de las especies más características del palacio. Como es sabido, procede de Canarias. De él se obtiene una resina roja, la sangre de drago, que emana de sus heridas. Estas demuestran sus virtudes astringentes. El ficus enano es un árbol que podemos confundir fácilmente con el ficus bengalí o sicomoro. Los dos se caracterizan por su fruto pequeño, parecido al higo.
La jacaranda es una especie muy apreciada en jardinería, por sus flores grandes y llamativas. En su fruto coriáceo podemos ver su semilla, con grandes alas que aseguran la propagación de esta especie. El pino canario, como su nombre indica, procede de Canarias. Este es el único individuo de esta especie en el jardín. Siguiendo nuestro recorrido, nos encontramos con la palmera datilera, una especie relativamente abundante en nuestra localidad. En la vegetación y trepando entre ellas encontramos la esparraguera de jardín, especie de delicada belleza que poco a poco va invadiendo su entorno. El rusco, Rucus hypoglossum, nace y crece en los lugares sombríos y a menudo entre las rocas, aunque también aguanta el sol. La hiedra, que posee virtudes medicinales, trepa por entre los árboles dando al jardín un cierto aspecto de espesura. El ficus enano es un árbol con un tronco muy ramificado y de gran belleza estética.
Siguiendo el recorrido podemos encontrarnos con la caña de bambú, que da al jardín un tono tropical. En esta época, el taraje tiene aspecto de árbol seco, lo cual no deja de tener su atractivo. Dice la historia que la adelfa hizo estrago en las tropas de Napoleón, al ser utilizada como pincho para la carne, la cual envenenaba a los soldados. El azahar de China es quizá el de mayor ejemplar de nuestro entorno.